Hechos capítulo 26. Breve resumen. El apóstol Pablo estaba preso por predicar a Cristo, por predicar acerca del Mesías. Levantaron calumnias en su contra, difamaciones en su contra. Alborotaron el gallinero de tal manera que en Jerusalén lo tomaron los judíos y lo querían linchar. Literalmente, lo que querían hacer con él era levantarlo, dice el texto original, es decir, crucificarlo. El capitán de la guarnición que había ahí, romana, se le avisó, agarró unos cientos de soldados y fue y le arrebató de las manos al hombre y lo iba a azotar para que hablara por qué lo querían matar. Allí el apóstol Pablo usó de su ciudadanía romana y el tribuno se asustó porque lo habían tratado con un poco de violencia. Luego hicieron una reunión, el tribuno con Pablo y los judíos, y no llegaron a nada, y se lo volvió a quitar. Y después lo querían matar, querían hacer una emboscada a Pablo. El sobrino de Pablo se enteró, se lo dijo a Pablo, y Pablo lo mandó al tribuno. Y el tribuno entonces, ese mismo día, por la noche, preparó 200 soldados, 70 jinetes, una guarnición grande y puso en un caballo a Pablo y lo mandó para Cesarea. Allá estuvo ante el gobernador Félix. El gobernador Félix mandó a buscar a los judíos y lo enjuiciaron y Félix se dio cuenta que el hombre no tenía por qué meterlo preso ni tenían por qué matarlo, porque eran cuestiones de la religión. Pero en ese momento Félix fue quitado de su cargo y Félix, para congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Espero que entiendan todo este asunto aquí, para que vean dónde llegamos. Y Félix fue quitado del cargo y a los 2 años vino Festo. Festo, nuevo gobernador. Ahí le presentaron a Pablo, estuvo hablando con Pablo, vinieron algunos de los acusadores y trajeron a un hablador, a un parlanchín, a un verborrea, a un pico de oro, tratar de convencer a Festo, si no me equivoco, no sé si Festo o Félix, creo que fue Festo, pero no llegaron a nada. El hablador no pudo convencer a Festo, pero Pablo quedó preso allí. Y Festo, entonces Pablo terminó apelando al César, a Roma, a donde Pablo siempre supo que el Señor lo quería mandar. ¿Cuáles medios usaría el Señor para enviar a Pablo a Roma? No importa, Pablo estaba dispuesto. Lo envió a Roma para predicar a todos esos jerarcas, para predicar a todos esos reyes, para predicar a todos los líderes. Lo envió preso. En eso Festo estaba un poco preocupado que tenía que enviar a Pablo a Roma, porque Pablo había apelado al César, pero no sabía qué escribir en la carta porque tenía que escribir una carta. En eso supo que venía el rey Agripa. El rey Agripa era judío de religión. La mujer de Agripa, Berenice, era judía de religión. Eran hombre y mujer, pero eran hermanos, eran perversos. Pero entonces Festo llamó a Agripa y le explicó qué estaba pasando con Pablo. Y Agripa dijo, mira, a mí me interesa escuchar a este hombre. Agripa ya habría escuchado de Cristo, del cristianismo. A lo mejor del apóstol Pablo también, quién sabe. La cosa está que Festo dijo, esta es la mía. Mañana en la mañana, rey Agripa, traemos a Pablo para que hable. Y se juntó la alta alcurnia en ese juzgado, en ese edificio. Todos los tribunos, todos los generales. Ahí se juntó el rey Agripa con Berenice, ahí se juntó Festo con su séquito, con sus líderes, con sus consejeros, con sus ayudantes. Y la gente linda de Cesarea.
Y todo el mundo no estaban interesados en escuchar a Pablo, estaban interesados en rodearse, en codearse con el rey Agripa y con Festo para salir a la calle y decir, oye, ¿tú sabes con quién yo estuve? Estuve con Festo, estuve con el rey Agripa. No me digas verdad, wow, tú eres una persona importante, para que tú veas que yo soy importante. Pero se encontraron con el tremendo paquete que Pablo los sentencia a vida o a muerte con el mensaje. Y tremendo mensaje. En la mañana mirábamos entonces el tema, un antes y un después, una gran diferencia. Hermano, en la vida cristiana tiene que haber diferencia. La Biblia es categórica. Pastor Jerry, yo tengo problemas con aquellos que piensan que porque simplemente alguien tomó una decisión, ya dicen que es salvo, y siguen haciendo sus sinvergüenzuras, sus actos pecaminosos, y siguen en el robo, siguen en el vicio, siguen en la maldad, siguen en la fornicación, siguen en el adulterio, siguen en la envidia, siguen en todo tipo de fechoría, pero ya porque tomaron una decisión son salvos. Yo no creo en eso. Repito, yo no creo en eso. Y nunca lo he creído. Sí, estuvimos en un grupo que creía en eso. Nosotros no creíamos. Yo personalmente no fui criado en las iglesias fundamentalistas. Yo no fui criado en ese tipo de iglesia donde simplemente por hacer una decisión, 10 salvos, 7 salvos, 15 salvos. Yo no creo en eso. Nunca lo he creído. ¿Usted lo cree? Sea feliz. Porque yo creyendo en eso soy infeliz. Porque violenta la palabra de Dios, violenta la Sagrada Escritura, donde dice, haced pues obras dignas de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Pero permítame decirle esto, el ideal de Dios es que todo lo viejo pasó y seamos nuevos, es el ideal de Dios. Pero dígame, ¿quién está libre para tirar la primera piedra? Si todos tenemos áreas fáciles que nos ha sido muy fácil cambiar, pero tenemos otras áreas que son difíciles y luchamos con ellas. ¿No es verdad? Por eso que tenemos que tener misericordia los unos con los otros. No justificar el pecado, pero sí entender que somos pecadores, arrepentidos, y que hay áreas que me van a costar a mí, pero que para ti van a ser fáciles, y van a haber áreas que para mí son fáciles, pero que para ti son difíciles. Eso lo mirábamos en la reunión de los varones, donde el hermano Liborio tuvo el privilegio de hacerse cargo, porque Roque desamparó a sus ovejas y se fue. Chanito, que vino en la mañana, que prácticamente es el ayudante de Roque, lo llamaron de emergencia, él no trabaja los domingos, entonces tuvo que irse a trabajar porque hubo una emergencia. Entonces yo no tenía interés en dar la clase porque yo necesito que esta gente aprenda. Así que le dimos el privilegio al hermano Liborio para que se hiciera cargo, Ok, sí que ahí estuvimos y ahí justamente tocamos este tema, que el ideal de Dios es que lleguemos a ser santos 100%, pero en la tierra no vamos a llegar a ser santos hasta cuando lleguemos allá arriba. Pero no justifica nuestro pecado. Pero Dios también conoce que estamos luchando en contra de ese pecado, en contra de esa musiquita mal tocada, mal bailada, que no debemos ni tocarla ni bailarla. ¿Me explico? Pero somos pecadores. Por eso que tenemos cuidado con enjuiciar al otro. Mira, sinvergüenza, te pillé tomando una fría, una cerveza. Sí, pero ¿tú cuántas te tomas en tu casa escondida? Entonces hay que tener cuidado. Vuelvo a repetir, no justificar, pero entender que la santificación es un acto lento y progresivo. Amén. Entonces, en la mañana mirábamos una vida antes y un después, ¿ok? Donde la diferencia la hace Cristo. Donde la diferencia la hizo el Señor Jesucristo. Antes vivíamos sin Cristo.
sin fe, sin Dios y sin esperanza. Al llegar Cristo a nuestra vida, al creer en Cristo, al rendir nuestra vida en fe y arrepentimiento a Cristo, entonces ahora vivimos con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza. Y se nota la diferencia. Uno es el reino de las tinieblas, el otro es el reino de la luz. Uno el Padre es el diablo, otro el Padre es Dios. Uno es controlado por las emociones negativas, el otro tiene que ser controlado por las emociones positivas. ¿Alguien está entendiendo? Un antes y un después. Gran diferencia en el propósito de la vida en sí. Una vida con Cristo y una vida sin Cristo. También existe un antes y un después tocante al propósito de la vida misma, al trabajo que nos otorgaría la vida misma, tanto en el inconverso como en el converso. Es decir, el inconverso tendría un propósito en su vida muy distinto al propósito de aquel que estaría en Cristo. Pues Saulo, en su trabajo como inconverso, dice el versículo aquí, Hechos 26, Saulo, en su trabajo como inconverso, versículo 9, había creído su deber. Versículo 9, Hechos 26, 9, había creído su deber, su responsabilidad, su trabajo, el perseguir a los cristianos, el perseguir a Cristo. Como una vida religiosa, recalcitrante, fanática, ciega. Él creía que su deber era perseguir a Cristo, a la iglesia, a los creyentes, y se lo tomó a pecho el hombre. Ese era el trabajo de él, siendo inconverso. Pero al venir a Cristo, el trabajo de él era ganar para Cristo a la gente, amar a la gente que era cristiana y participar con ellos en la fe. Un cambio del cielo a la tierra. Entonces, póngase en pie, Hechos 26. Hoy estudiaremos estos pasajes, este pasaje, Hechos capítulo 26, del 16 al 20. Si puede ponerse en pie, se pone en pie, si no se queda sentadito. Hermana Lucila, usted quédese tranquilita allí, que Dios sabe. ¿Okay? Hechos 26, del 16 al 20. Léalo conmigo, por favor, al unísono, en voz alta, todos juntos. Hechos 26, 16 al 20. Dice así: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que anunció que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Un antes y un después en relación al propósito de la vida de cada ser humano como inconverso, pero mucho mejor como creyente. Padre, bendice tu palabra, lo que hemos de estudiar esta noche. Bendice tu iglesia para que aprendamos, seamos desafiados, corregidos, instruidos, animados. Gracias, Padre, por este tiempo y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Esta noche veremos la gran comisión. En estos pasajes que he leído, ahora escúcheme, este tema que voy a dar esta noche y el domingo que viene en la mañana y quizás en la noche tocante a este pasaje, el bosquejo no es mío.
El bosquejo no es mío. El de la mañana sí, el Señor me permitió desarrollar ese tema. Pero lo que voy a enseñar de esta noche es un bosquejo, pero no estaba completo, sino daba las ideas nada más. Del hermano Ernest Trenchard. Ernest Trenchard es un inglés que vivió como 50 años en España y escribió varios comentarios. Y yo me puse a leer porque después de que yo hago mi estudio personal, oiga bien, después de que yo hago mi estudio personal, entonces miro lo que me enseñan los comentaristas para cuadrar y para que esté todo bien y a ver si me dan ideas. Y descubrí todo este bosquejo donde él nos habla de que al apóstol Pablo, de manera personal, de manera directa, de manera privada, Dios le dio, Cristo el Mesías le dio su propia comisión. Y vamos a hacer un paralelo con la comisión en Mateo capítulo 28, la gran comisión. Entonces, arranquemos. Hechos 26, 16. Bueno, el 15. No se le puede dar la gran comisión si primero no se le da. Si primero Saulo no se convertía para convertirse en Pablo. Yo entonces, Hechos 26, 15, yo entonces dije, porque el apóstol Pablo está narrando su testimonio, su experiencia con Cristo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí en la mañana lo uní con Hechos capítulo 9, donde Pablo dice, Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor de esa luz brillante le mandó un mensaje diciendo, levántate, ponte en pie y vete a la ciudad y espera allá que se te dirá lo que debes hacer. Y dice que estaba en ayuno, orando, y Ananías fue donde él, impuso las manos, fue bautizado, se congregó y predicaba. Todo eso hizo Pablo. Pero aquí relata algo que no aparece en Hechos 9. Nos relata la comisión que el Señor le dio a Pablo. Hermano, mire, yo quiero que usted entienda, y más vale que entienda. Usted tiene una comisión de parte de Dios. Y más vale que lo descubra y que después que lo descubra se aplique en esa comisión para que haga su parte. Todo creyente tiene su parte. Aquí nadie sobra. Cuando digo aquí, en la obra de Dios en general, no me refiero en esta iglesia, sino la obra de Dios en general. Todos somos llamados porque Dios tiene un propósito contigo dentro de la obra de Dios. Y no hay nada en tu vida que Dios te va a permitir en tu vida que te obstaculice cumplir el propósito de Dios, la comisión que Dios te va a dar a ti. Repito, no puede haber nada en tu vida que obstaculice ese cometido que tú necesitas, aceptar, traerlo a tu vida para servir al Señor. Nada puede haber en tu vida para que tú sirvas con libertad al Señor en el área donde el Señor te está llamando. El trabajo. Dios no te va a dar un trabajo que no te permita ser fiel y cumplir tu cometido. Dios no te va a dar hijos para que los hijos sean estorbo, para que tú no puedas venir a la iglesia, para que tú no puedas servir al Señor, para que tú hagas tu parte. Excepto si la esposa se enferma y merece y necesita un cuidado ya especial, o el esposo se enferma, o tener un hijo que nació sumamente enfermo y que necesita un cuidado especial. Allá en la iglesia donde yo asisto, la iglesia de la fe, hay una joven muy enferma en silla de ruedas, muy malograda,
quizás tendrá unos 30 años, quizás, pienso yo, completamente parapléjica y no habla. Y cuando fui la primera vez o la segunda vez, una hermana a mí me explicó, me dijo, mire, no recuerdo cómo nació la conversación, me dijo, mire, esta joven es hija de un misionero que está en México. Y nosotros se lo cuidamos mientras ellos están sirviendo a México. La han dejado en buenas manos. No sé si yo dejaría un hijo o una hija en buenas manos para irme a servir al Señor, pero ellos consideraron que lo podían hacer, y no lo voy a criticar y no lo voy a juzgar. Aún ese hijo enfermo, esa hija enferma, no les permite a ellos quitarse el privilegio de servir al Señor. Mire, todo esto no está puesto ahí, o sea, son cosas que están saliendo. Así que aquí tenemos que el hermano Pablo fue comisionado. Hechos 26, 16. Aquí comienza la comisión. Le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id. Esto sería una frase paralela, por tanto, id. Es decir, levántate, ponte las pilas, deja tu comodidad, deja tu estilo de vida un poquito cómodo, donde no quieres incomodarte. Hermano, servir al Señor muchas veces va a ser incómodo. Va a ser una acción abnegada. Esforzada, más allá de tus fuerzas, y Dios te va a dar la capacidad para que coordines todas las cosas y puedas hacerlo. Por tanto, id, dice Mateo 28, y aquí Hechos 26 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Ezequiel capítulo 2, rápidamente. Ezequiel capítulo 2. Hermana Mecho, espero que aquí no encuentre una carta de amor que le haya dirigido algún viejito por ahí en su Biblia y usted la tiene guardada. Ezequiel capítulo 2. Mire, y se hace la loca Mecho como si yo no le estuviera hablando a ella. Hechos capítulo 2. Perdón, Ezequiel capítulo 2. Recuérdese que el apóstol Pablo está explicando la narrativa, su historia personal, cuando Jesucristo, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, se le aparece camino a Damasco. Entonces la gloria de Dios lo tumbó del caballo. La gloria de Dios lo quebranta. Lo quita del caballo, lo saca del camino que lleva con una actitud incorrecta, con una acción incorrecta. Y está botado en el piso. Por eso dice, levántate y ponte sobre tus pies. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarza y espinos,
y moras con escorpiones. Ay, mi madre, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, le dice el Señor. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y ahí le presenta un rollo que se lo come de la palabra de Dios. Ezequiel, la gloria de Dios, el Dios mismo, le está hablando y le dice, mira, yo te encomiendo, yo te comisiono para que abras tu boca, para que le prediques a esa gente. Se conviertan o no se conviertan, tú tienes que predicarle para que sepan que hay profeta entre ellos. Hechos capítulo 26. Por lo tanto, este comentarista Trenchard dice que Saulo tuvo una visión especial, tipo antiguo testamentaria, donde el mismo Señor, la gloria de Dios, se le manifestó, se lo reveló y le desafió a hacer su obra. Segundo punto, allí mismo, Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Esta frase, para esto te ha aparecido a ti, implica el propósito. Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El contexto dice que el Señor le dijo al apóstol Pablo, mira, para esta razón, por esta causa, yo me he aparecido a ti, para que seas ministro y para que seas testigo, testimonio mío delante de reyes, delante de príncipes, delante de gobernantes, tanto judíos, principalmente gentiles. Y aquí está el apóstol Pablo predicándole a los reyes, a los gobernadores, a los generales, a la gente linda de la ciudad. Para esto te ha aparecido. Amados, hay un llamado a salvación. Y también hay un llamado necesario, perentorio y provechoso para servicio. Escúcheme, Dios llama a salvación, no para calentar sillas. Dios llama a salvación para servir al Señor. Dios llama a salvación, invierte todos sus recursos, invierte toda su fuerza, invierte toda su capacidad, invierte todo lo que Dios tiene para salvar a uno siquiera. Pero luego que ese uno responde y es salvado, ese uno tiene un segundo llamado, que es un llamado al servicio. Y quiero que entiendan lo que le vengo diciendo por tiempo ya. Cuando yo predico de servicio, yo predico en general cualquier servicio que hacemos para Dios. Yo no coloco el pastorado más alto que lo que tú haces en la iglesia. Yo no coloco mi pastorado que Dios me dio sobre el ministerio de la hermana Asia en la cocina. Yo no coloco mi pastorado sobre el ministerio que le ha dado al hermano Rafael y al hermano Margarito para que lean la Biblia. Yo no tengo ese concepto, ni me creo más grande que ellos. Porque todos somos siervos de Dios, inútiles, que lo que tenemos que hacer estamos supuestos a hacer y punto. No se me ha ido la cabeza porque soy pastor, entonces soy mejor y más grande que otro. No, Señor, de ninguna manera. Toda persona que es salva, Dios la llama, después del llamado de salvación le hace un llamado para el servicio. Y esa persona es tan importante como el pastor,
como el que abre la iglesia, como el que limpia, como el que organiza, como el que toca piano, como el que dirige música, como el que lee. Todos somos importantes a los ojos de Dios. Para esto te ha aparecido. Esto implica que Dios tenía un plan determinado, personal, privado, para el apóstol Pablo, sobre la base primero de su salvación. En cada uno de estos llamados de Dios al hombre está implícito un propósito. Dios llama al hombre a salvación para llevarlo al cielo, para vivir por la eternidad con el hombre. Isaías 45, 22 dice, no lo tengo ahí, pero tengo versículo, dice, venid y sed salvos todos los términos de la tierra, llamado a salvación. Y luego entonces viene, Dios llama al hombre a servirle mientras dure aquí en la tierra. Mateo 4, 19 al 22 dice que Cristo se encontró con Mateo y lo llamó, se encontró con Jacobo y lo llamó, con Jacobo y Andrés, que estaban en el barco, y dejando sus redes, dejando su barco, dejándolo todo, siguieron a Cristo. Os haré pescadores de hombres. Servicio específico. La gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos, predicarles y hacer discípulos. Un llamado muy personal para el apóstol. Sigamos acá, que se me había apagado esta cosita. Veamos entonces cuál es el llamado específico, el 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti. Primero, para ponerte por ministro. La palabra ministro allí es uperete. Hace un par de años, yo no sé si recuerdan que yo prediqué uperetes. Uperete es un remero subordinado en el escalafón de jerarquía o de autoridad en el barco. El uperete era el más bajo en el escalafón de un barco. Los barcos tenían 3 niveles. En el último nivel abajo, el tercero, estaban los remeros, encadenados. Los de arriba podían salvarse, los de arriba podían tirarse al agua, pero los de abajo todos se ahogaban cuando había una guerra y el barco era reventado por bombas, por qué sé yo, chocado. Todos los de abajo se morían, ahogados. El uperete no tenía derecho a pío, ni a pío, ni a pío, nada. El uperete era lo más bajo. Ese término que dice ahí, te he llamado para ser uperete, es lo más bajo. Un siervo de Dios que no tiene derecho a chistar, a reclamar, no tiene derecho a decir ni pío, como dicen en mi país. No tiene derecho a comer, si le dan comida bien, si no le dan también. No tiene derecho a vestirse, si le dan ropa bien, si no le dan también. No tiene derecho a levantarse a la hora que quiere, ni a acostarse a la hora que quiere. Si duerme, si puede dormir bien, si no, bien también. Eso era el uperete, completamente subordinado a su jefe. El jefe hacía con él lo que quería. Y él no podía reclamar. Ese es el llamado que Dios le hizo a Pablo. ¿Cuántos superetes en esa condición, con lo que acabo de explicar, cuántos superetes hay aquí? La hermana Sonia se ríe. Parece que entendió lo que estamos tratando de decir. Qué bueno, hermana Sonia. ¿Cuántos superetes hay aquí? Es que estamos muy cómodos, hermano. Por eso es que el cristianismo en este país va a la deriva.
Porque estamos muy cómodos. Estamos disparando hacia donde no debemos disparar. Y estamos disparando al aire. Y estamos perdiendo todo. No estoy diciendo que no te preocupes por tu matrimonio, por tu familia, por tus hijos, por tener un ranchito, por tener un carro que uno necesita para movilizarse. Pero ¿y la obra de Dios? ¿Dónde están los superhetes? ¿Dónde están los siervos subordinados 100% que no hablan? Simplemente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es que no hay tiempo, ¿cierto? Estamos construyendo nuestro imperio. Como hemos dicho muchas veces, estoy construyendo mi imperio. Hermano, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo en cuanto a prioridades. Dios no se va a enojar si tú logras conseguir algo, gloria a Dios. Pero no podemos descuidar nuestro llamado a servicio, porque ya somos salvos por construir nuestro imperio. William McDonald era un abogado. Nunca se casó, vivió para la obra de Dios y él vivía, ¿te recuerdas que hablamos? Vivía en un cuartito y dice que todos los recursos que él ganaba, todo lo invertía para la obra y él decía que no había tiempo para otra cosa. Imagínate. Tampoco estamos pidiendo que sea así, pero si Dios te lo pone en tu corazón, gloria a Dios que sea así. Pero el problema está que los que hemos sido llamados a operetes, a servir al Señor, en cualquier área, no estamos dispuestos a sacrificar algunas cosas. Te he puesto por ministro, por operete. Luego dice aquí, como dije, Dios tiene a cada creyente un plan específico dentro de su obra total, de tal manera que el creyente pueda no solo en obediencia servir al Señor, sino que en la misma obediencia ponga en funcionamiento las capacidades, las habilidades, los dones que Dios le dio para gloria de Él. Versículo 16, Hechos 26, 16. Para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, creo que dice. Y hasta, no, en Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Testigo de la obra de Dios primeramente en nuestra vida. ¿Cuánta gente sabe? ¿Tus compañeros de trabajo saben? ¿Tus compañeros de escuela saben lo que Dios ha hecho contigo? Es interesante lo que me compartía el pastor Jerry hoy en la tarde. Estaba conversando con los jóvenes y los animaba a que entendiesen esto. Yo tengo una transformación de vida violenta. Yo vengo de un mundo malo. Mi vida era perversa en muchos sentidos. Mi vida era delictual en muchos sentidos. Y cuando el Señor me llamó a salvación y por fe y en arrepentimiento respondí a ese llamado por la gracia de Dios, nada más. Mi transformación fue violenta. Se nota el antes y se nota el después. Yo sé que en varios de ustedes, espero que se note el antes y el después. ¿No es verdad, hermana Irma? Que esas fritas no faltaban en su casa. Claro. Se nota un antes. Se nota un después. Pero en estos muchachos que nacieron en la iglesia, pueden ser salvos algunos de ellos, o muchos de ellos, o todos de ellos, pero no se nota tanto el antes y el después. Por lo tanto,
cada uno entienda en su justa dimensión lo que estoy tratando de enseñar cuando digo un antes y un después. ¿A qué edad rendiste tu vida al Señor, a Cristo, Sandy? 17. Ya la musiquita corría bastante por allí. Con 17 años, ya, y la carita de buena gente y picarón que tiene no se la quita nadie. ¿Ok? Con 17. Por lo tanto, hay un antes y un después que se nota en muchos aspectos. Pero en estos muchachos que están creciendo, por eso ore por los muchachos, ore por sus hijos, ore por esta juventud, para que de alguna manera exista un antes y un después, aunque no sea tan dramático. ¿Por qué digo esto? Porque dice que el Señor le dijo al apóstol Pablo para que seas testigo de lo que Dios hizo en tu vida. Pastor, es que yo no tengo que decirle a la gente, dile que creas en Cristo, que antes no creías y punto. Porque cuando yo estaba hablando con Jaime, hoy, cuando terminó el servicio, comencé a testificarle, comencé a hablarle, y yo le dije a él, quiero que sepas que yo tenía una vida completamente depresiva, tomada por el diablo, y que me metí en problemas con la policía, y que quise quitarme mi vida algunas veces. Pasé por una depresión grande. Le di testimonio y le dije, pero Cristo me restauró, Cristo me salvó, Cristo transformó mi vida. Cuando la Biblia le dice, mira, y te pongo por ministro y por testigo de las cosas que tú vas a ver y que conoces. Hermanos, somos llamados como testigos de Dios para anunciar lo que Dios ha hecho con tu vida, con mi vida, aquellos que todavía necesitan ser sus vidas cambiadas. El endemoniado de Gadara, después que fue libertado, después que fue restaurado y se vistió, el patán se iba a subir al barco con Cristo para seguir con Cristo. Cualquiera que reírse con Cristo de una vez, ¿alguien dice amén? Cualquiera que reírse con Cristo, y yo lo entiendo y estoy de acuerdo, estar con Cristo es muchísimo mejor que quedarnos aquí. Pero Cristo le dijo, hey, yo, man, yo, look at me, my friend, mírame. No, tú no vas conmigo. Vete a tu tierra, vete a tu parentela, vete a donde la gente que tú trabajabas, vete a donde la gente que tú jangueabas y que estaba en parranda y en borrachera con los demonios. Ve donde ellos y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Sé testigo de mí ante el mundo. ¿O no da vergüenza decir lo que hizo Cristo en mi vida? A mí no me da vergüenza. Una comisión personal recibió el apóstol Pablo. Sigamos allí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3. Un pasaje que creo que puede enseñarnos sobre esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuán importante es que estemos preparados para hablar de la esperanza que hay en nosotros. Una esperanza que no es nuestra, que Dios la depositó en nosotros para vivir de esperanza en esperanza. Porque qué triste aquella vida que viví sin propósito, sin metas, sin esperanza y que nada sabe de él. Una pobre y lúgubre existencia. Qué maravilloso es vivir con esperanza. Sabiendo que si Cristo no me lleva conmigo en el rapto, sabiendo que si me tengo que morir en cualquier momento, yo me voy con Él. Y que mi familia saben que yo me voy con Cristo.
Qué esperanza más maravillosa. La hermana, la mamá de Alex, Celia. Qué maravilloso saber que está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué esperanza más gloriosa, más bendita. Hechos 26, 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Propósito, ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17, la protección y la provisión de Dios en la comisión, librándote de tu pueblo, de los judíos y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Recuérdese que el apóstol Pablo está narrando 20 años atrás, cuando el Cristo de la gloria se le apareció. Y le dijo, y te voy a proteger, y te voy a cuidar de tu pueblo y de los gentiles, donde yo te envío. Hermanos, solamente en el cielo vamos a darnos cuenta de cuánta manera Dios te ha cuidado y me ha cuidado por estar envuelto en la obra de Dios. Repito, solamente en el cielo vamos a ver de cuánta manera y de cuántas formas Dios me ha cuidado y me ha librado por estar haciendo la obra de Dios. Cuando comenzamos la iglesia, mi esposa en casa, yo visitando, yo salía de algunos hogares 2, 3 de la mañana y caminaba por Manhattan tomando trenes y tomando buses, guaguas, para llegar a mi casa. ¿De cuántas maneras? Cruzando el puente de ahí de la 207, cuando era soltero, cuando comencé la obra, yo era soltero y vivía en Walton, creo que en la calle, Walton, ahí con Ford and Row, por ahí, y caminaba por esas calles a oscuras de noche, tarde. Solamente en el cielo voy a ver de cuántas maneras Dios me cuidó y me protegió. Solamente tú en el cielo vas a aprender de cuántas Dios te cuidó. La gran comisión en Mateo 28 dice, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Y Mateo 28, 20 dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios maravillosa, portentosa, protectora, que provee, va a estar contigo y conmigo toda la vida. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. La Biblia dice, ahí, que Dios lo libró de la mano de los judíos por medio del tribuno, un inconverso, por lo menos 3 o 4 veces. El tribuno metió mano para que no le hicieras nada a los judíos. La promesa del cuidado, de la protección del Señor en favor de su pueblo, en favor de sus hijos, es evidente de muchas maneras y formas. No estoy diciendo que la vida cristiana es un camino fácil, mas sin embargo sí es protegido. Y no van a tocar un cabello de mi cabeza si Dios no lo permite. Si Dios no lo permite. Hechos 26, 18. Aquí tenemos el mensaje que se le otorgó al apóstol para esta comisión personal. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Hermano,
la encomienda que Dios le da a cada creyente para involucrarse en algún aspecto de la obra de Él aquí en la tierra, implica que hay que hacerlo de acuerdo a como Él lo dice. En este caso, Pablo fue encomendado a predicar, ministro del Evangelio, para dar testimonio, y no podía predicar el mensaje de Él, tenía que predicar el mensaje que Cristo le dio. Busque 2 Corintios 5, versículo 20. Segunda de Corintios 5, versículo 20. Así que, versículo 18 al 20, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la palabra, la predicación de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, la Biblia dice que los siervos de Dios que llevamos la palabra de Dios para reconciliar al mundo con Dios, somos embajadores, y un embajador no puede predicar lo que él quiere. El embajador tiene que predicar lo que su país le dice, lo que su gobierno le dice. Pablo nos enseña aquí que Dios, entre esta comisión, le dijo lo que tenía que decir y lo que tenía que predicar. Luego ahí lo dice más adelante, Hechos 26, versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que predicó, que se arrepintiesen, que predicó, que se convirtiesen a Dios, que predicó, que hagan obras dignas de arrepentimiento. Es el mensaje que hay que predicar, no hay otro. Y Dios va a honrar al mensajero por causa de ese mensaje. Finalmente, ¿qué tan obediente llegó a ser el apóstol Pablo con esta comisión? Lo refleja el pasaje Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué tan obediente fue el apóstol Pablo con esta comisión? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, porque allí se convirtió, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que les predicó, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Termino con algunos pensamientos. Todos hemos recibido la luz del Evangelio para ser salvos. Pregunto, ¿qué estoy haciendo yo con esa luz? Mateo 5, al 13 al 16, dice que somos sal de este mundo. Mateo 5, 13 al 16, dice que somos la luz del mundo. Y la luz no se esconde, no se pone debajo de la cama, sino que se levante para que alumbre. ¿Qué estoy haciendo yo con la luz del Evangelio que Dios dio a mi vida? Se pone en alto para que brille y alumbre, como antorcha en lugar oscuro, para que resplandezca la luz del Evangelio en corazones apagados, lúgubres, tristes y oscurecidos por las tinieblas del pecado y del diablo. Termino con este pensamiento que me parece interesante frente al servicio. Hay de aquel que siendo llamado no se presta al cumplimiento de su misión. Repito, hay de aquel que siendo llamado no se presta al cumplimiento de su misión, pero hay de aquel que insiste en lanzarse al camino de un supuesto servicio sin haber sido llamado. Vuelvo a repetirlo. Hay de aquel que siendo llamado no se presta al cumplimiento de su misión, pero
Hay de aquel que insiste en lanzarse al camino de un supuesto servicio sin haber sido llamado. ¿Usted sabe que hay músicos frustrados? ¿Usted sabe que hay cantantes frustrados? ¿Usted sabe que hay artistas de novelas o de películas frustrados que queriendo llegar a ser y teniendo cierto grado de capacidad para ser cantante, artista, músico, gente de cine, de novela, teniendo cierto grado de capacidad, no lograron su meta y viven frustrados toda la vida? Yo no quise vivir frustrado. Yo quise meter mano y poner la mano en el arado. Vuelvo a nacer. Quiero la misma vida y quiero el mismo servicio y mejor, porque no es que lo he hecho mejor. Pero quiero la misma vida que hasta ahora yo he llevado. Con la misma esposa. No, por si acaso, lo sabes, tengo que tirarle un piropo. Dios te ha llamado y no estás haciendo nada, vas a vivir frustrado toda la vida. Porque cuando pudiste, no quisiste. Y cuando quisiste, ya no pudiste. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Nos amas, eres maravilloso y nos ilustra con tu palabra verdades impactantes que controlan nuestro ser en el momento del presente, de tal manera que podemos enseñar, desafiar, instruir, corregir, animar a tu pueblo para que nos involucremos plenamente en tu obra, de tal manera que revisemos nuestra vida y podamos, oh Señor, darnos cuenta cuáles son los obstáculos que están impidiendo que yo ponga la mano en el arado y que sirva en el área que tú, Padre, estás llamando a cada uno de los presentes. Bendice este tiempo, tu palabra en nuestros corazones, que respondan en que hay una vida antes, con un trabajo específico de antes de ser cristiano, pero que ahora somos cristianos. Hay otro trabajo como cristiano y hay que cumplirlo y hay que hacerlo. Bendice, Señor, tu pueblo y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Señor le bendiga.